Oikos presents 15 Seconds of Strength. Here we go. Steve's got a trunk full of groceries and no one to help him. Oh, that's tough, Jim. Looks like a 5-trip load at least. He grabs the first bag, the second. Bob, it looks like he's trying to do it all in one trip. He shimmies the door open, steps over the dog. Oh, and he stumbles. Oh, right into the kitchen without missing a beat. Jim, now that's a man who eats his protein-packed Oikos. With 15 grams of complete protein in each cup, Oikos Triple Zero can help build strength for every day. Oikos, stronger makes everything better. En anteriores episodios de Las Brujas de Salem, en enero de 1692, 2 niñas empezaron a sufrir inexplicables ataques. ¡Me duele! El pastor Samuel Parris no tardó en identificar la causa: ¿Cómo metes esto en mi casa? el maléfico poder de la brujería. La esclava de Parris, Tituba, confesó ser una bruja y dijo que otras mujeres de Salem también eran hechiceras, Firma el libro y sé libre. desatando una oleada de terror. ¡Ayuda! Docenas de mujeres fueron acusadas y nadie estaba libre de sospecha. Este tribunal te declara culpable del delito de brujería. ¡No soy una bruja! ¡No! ¡Por favor! A finales de primavera ya había unas 70 personas encarceladas. La caza de brujas sobrepasó las fronteras de Salem, por lo que el ministro puritano Cotton Mather dedujo que se trataba de una conspiración demoníaca. ¡Dadme el poder! Tras ejecutar a 6 supuestas brujas, los magistrados dan con el instigador de la maléfica trama, el antiguo pastor de Salem, George Burroughs. Y si le declaran culpable, también le ejecutarán en la horca. Las Brujas de Salem. Rezo por la misericordia. El juicio del antiguo ministro de la iglesia de Salem fue todo un acontecimiento. Los líderes puritanos acudieron desde Boston para escuchar al hombre que supuestamente lideraba una conspiración satánica para destruir la iglesia de Dios en Nueva Inglaterra. En el tribunal se palpaba la tensión. Entre los presentes se hallaba uno de los mayores propulsores de la caza de brujas, Cotton Mather. Para él, este juicio era el culmen de su afán por desterrar la brujería de Nueva Inglaterra. Llegó la hora del esperado cara a cara entre los 2 hombres de negro, entre las 2 caras del poder, y creo que Mather era consciente de ello. Sabía que ese era un enemigo a su altura. George Burroughs, ¿cómo quiere ser juzgado? Por Dios y por mi país. Nada más subir Burroughs al estrado, las chicas empezaron a sufrir terribles convulsiones. ¡Una de sus muchas brujas! ¡Está mordiéndonos y pellizcándonos! Las chicas afectadas empezaron a gritar que les estaba enviando brujas para que las atacaran. ¿Por qué atacas a estas niñas? No sé de qué me hablas. Lo negó todo. Dijo: no, soy un siervo de Dios. Uno de los testigos principales era Mercy Lewis, que vivió en casa de Burroughs cuando era el pastor de Salem. Su testimonio fue una amalgama de invenciones y fantasías. Dijo que cuando vivió en casa de Burroughs, él trató de convencerla de que firmara en el libro del diablo y que le confesó que había vendido su alma a Satanás. Ven conmigo. Déjame mostrarte el reino infernal. Dijo que Burroughs la llevó a la cima de una montaña y le mostró todos los reinos que serían suyos si firmaba en el libro del diablo. También dijo que la amenazó con tirar la ladera abajo si no lo hacía. Se había inspirado claramente en un pasaje del Nuevo Testamento. Poco a poco se fueron creando una imagen de George Burroughs como líder de la aquelarre. Llamo a declarar a Abigail Williams. Era una reunión de más de 100 brujas.
Varias de las chicas contaron cómo Burroughs intentó persuadirlas para que entraran en su aquelarre. Describieron cómo dirigía las reuniones demoníacas y las misas negras. Él oficiaba las misas Pero parecía que una fuerza sobrenatural las impedía declarar en su contra. ¿Quién supones que está impidiendo que esta niña hable? Supongo que el diablo. ¿Y por qué crees que el diablo no quiere que testifique en tu contra? Otros contaron historias sobre su fuerza sobrehumana. Decían que levantó un mosquete de 2 metros de largo con un dedo y un barril gigantesco lleno de melaza con 2 dedos. Parece ser que Burroughs tenía bastante fuerza y, como se sentía orgulloso de ello, avivó los rumores al respecto sin sospechar para lo que acabarían sirviendo. Su espectro me ha mordido. Mary Walcott, una de las primeras chicas afectadas, empezó a gritar que había sido atacada por el espectro de Burroughs. Dadle algo al acusado para morder, para comparar las marcas. Es cierto, compararon las marcas de las mordeduras. Para mí, está claro que estas marcas son iguales. Y resultaron ser bastante parecidas. De repente las chicas gritaron que estaban viendo 4 fantasmas. Sus 4 esposas han vuelto para decir que ese hombre las asesinó. 2 de ellas eran los fantasmas de las esposas de Burroughs. Están aquí para acusarle. Las otras 2 eran la mujer y la hija de otro antiguo pastor, Deodat Lawson, que también estaba ahí en ese momento. No veo nada. Imaginaos la escena, esas niñas retorciéndose por el suelo diciendo que los espectros de los muertos han regresado para acusar a su asesino, el líder de las brujas, un hombre poseedor de una fuerza sobrehumana que nadie llegó a conocer del todo. George Burroughs, Deodat Lawson, no veía los fantasmas de su mujer y de su hija, pero solo escuchar a las chicas gritando que estaban allí debió de ser una escena estremecedora para él. Puede que las personas que me acusan no estén siendo sinceras del todo. Os ruego que leáis esto. Burroughs les dio a los jueces una nota para que la leyeran. Nuestro erudito acusado asegura que las brujas no existen. George Burroughs les escribe una carta a sus antiguos compañeros con la esperanza de convencerles de que están malinterpretando el manual en el que se basan sus sentencias. Ya que es imposible firmar un pacto con Satanás, no digamos enviar demonios a voluntad. Burroughs argumentó que estaban malinterpretando los textos, que no sabían cómo había que juzgar a alguien por brujería, e insinuó que estaban malinterpretando adrede las pruebas que tenían en su contra. Burroughs se basaba en el protocolo establecido de los juicios por brujería. La brujería figuraba en las leyes. Era un delito, igual que el robo. Ya hemos visto este tipo de informaciones fraudulentas en el pasado. Pero este tribunal toma sus decisiones en base a los hechos. George Burroughs, este tribunal te declara culpable del delito de brujería y te condena a ser colgado del cuello en la horca hasta que mueras. Que Dios se apiade de tu alma. Soy inocente. ¡Soy inocente! ¡Soy un siervo de Dios! ¡He sido condenado mediante falso testimonio! ¿Me oís? ¡Los testigos mienten! Tras ser declarado culpable, Burroughs reivindicó su inocencia hasta el final. ¡Soy inocente! Conozco a su familia desde hace una década. Es evidente que es culpable, totalmente culpable. Después del juicio, el reverendo John Hale habló con una de las que lo acusaron para comprobar su versión.
¿Sabes que estás enviando a ese hombre a la tumba? John Hale intercedió por su antiguo colega. Le dijo, ¿estás segura de que fue George Burroughs? Le colgarán si juras en tu testimonio que es ministro de Satanás. Si le estás acusando de algo que no sea cierto, rectifica antes de que sea tarde. Si estuviera mintiendo, lo haría. Pero no hay nada que rectificar. Padre Salvador, te ruego que en tu infinita gracia perdones a aquellos que mediante engaños y falsos testigos... La noche previa a su ejecución, Burroughs recibió una visita en la cárcel. Una de las personas que le acusaron fue a la prisión a decirle que había mentido y a rogarle que le perdonara. Él le respondió que había obrado con gracia y santidad. Burroughs no solo la perdonó, sino que rezó por su alma y por las de los presos que morirían por la mañana. Pero las autoridades estaban desesperadas por deshacerse del hombre de negro. Solo así podrían liberar a Salem del acoso del diablo. La mañana del 19 de agosto, el reverendo Nicholas Noyes llegó a la cárcel para recoger a los condenados. Algunos, como el francoterrateniente John Proctor, no estaban preparados para enfrentarse a la muerte. Pero él y otros 3 condenados estaban a punto de ser ahorcados junto al supuesto líder de la conspiración satánica, el hombre de negro, George Burroughs. La idea de que un hombre poderoso fuese el responsable de todo ese sufrimiento, el líder de las brujas y de la conspiración, resultaba muy convincente, porque era la personificación del poder del diablo. Satanás no solo subyugó a mujeres jóvenes y débiles, sino que convirtió a un hombre de Dios en su ayudante. La acusación de George Burroughs. Oikos presents 15 Seconds of Strength. Here we go. Steve's got a trunk full of groceries and no one to help him. Oh, that's tough, Jim. Looks like a 5-trip load at least. He grabs the first bag, the second. Bob, it looks like he's trying to do it all in one trip. He shimmies the door open, steps over the dog. Oh, and he stumbles. Oh, right into the kitchen without missing a beat. Jim, now that's a man who eats his protein-packed Oikos. With 15 grams of complete protein in each cup, Oikos Triple Zero can help build strength for every day. Oikos, stronger makes everything better. No indicaba simplemente que hubiese un problema en la comunidad, sino que hacía patente que el diablo estaba en contra de que los ingleses se establecieran en ese lugar, lo que representaba una auténtica amenaza existencial para la comunidad en ese momento. Esa amenaza existencial no afectaba solo al pueblo de Salem, sino a todo el condado de Essex. Aquel clima de sospecha y la amenaza demoníaca que se percibía en toda la red comunitaria les hizo cuestionárselo todo. Al igual que los anteriores, Burroughs y otros 3 condenados fueron trasladados en carro hasta Gallows Hill. Existía una jerarquía en la fiabilidad de las personas. Los ministros de la Iglesia ocupaban el puesto más alto. Y las mujeres adolescentes, el más bajo. La normalidad se había revertido. Algunas chicas tuvieron la oportunidad de decir cosas que jamás hubiesen podido decir en circunstancias normales y que dejaban entrever el lado oscuro de Burroughs. Así que puede que su acusación de satanismo reflejara ciertos aspectos reales de su personalidad. George Burroughs y los demás acusados fueron conducidos al patíbulo. Todo el mundo fue a ver la ejecución de Burroughs, incluidos el famoso cazador de brujas Cotton Mather y los reverendos John Hale y Nicholas Noyes. El ahorcamiento de Burroughs fue una de las escenas más dramáticas. Él era el hombre de negro, pero ahí estaba Cotton Mather, también de negro. ¿Quién era el hombre de negro?
¿Quién era el causante del mal de la comunidad? Parecía que al intentar expulsar al maligno de Salem, las piadosas autoridades se habían convertido en la encarnación del diablo. Mientras esperaba a que le ahorcaran, estoy aquí ante vosotros. Borrus pronunció un conmovedor discurso que no dejó a nadie indiferente. Enfrentándome a la muerte, aun siendo inocente. Pero no penséis que os guardo rencor por este trágico error de la justicia. Deseo que Dios, en su infinita bondad, os permita entrar en su reino, donde yo ahora espero dirigirme. Dio un memorable discurso sobre su inocencia, habló de su vida como hombre de fe y denunció todo aquel proceso judicial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Borrus empezó a rezar el Padre Nuestro, algo que según los puritanos era imposible para los hechiceros y brujas. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Lo recitó a la perfección, lo que no es fácil cuando te enfrentas a la muerte y estás rodeado por tus antiguos feligreses. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Empezaron a pensar, ¿nos habremos equivocado? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Conmovió profundamente a la multitud. Algunas crónicas de aquel día dicen que muchos se abalanzaron hacia él para tratar de ayudarle, pero los guardas que rodeaban el patíbulo los contuvieron. Alarmado por la reacción de los asistentes, Cotton Mather trata de convencerlos de que Borrus debe ser ejecutado. ¡Que no os engañe! Este hombre no forma parte de la iglesia. No olvidéis que hasta el diablo puede hacerse pasar por un ser de luz. No hay duda de que este hombre se sienta a la derecha de Satanás. Debemos librarnos de esta plaga. Su estrategia funciona. Transmite confianza a las masas. Le cubrieron la cabeza y le pusieron la soga al cuello. A los pocos segundos, su cuerpo y los de los demás condenados se mecían colgados en la horca. Borrus tardó bastante en morir. Con estas nuevas víctimas, ya eran un total de 11 personas ejecutadas en la caza de brujas. Cuando la multitud se dispersó, bajaron a los ajusticiados y el sheriff y sus hombres se deshicieron rápidamente de los cuerpos. Arrastraron a Borrus hasta un hueco entre unas rocas, lo desvistieron y lo tiraron a una zanja junto a los demás. No trataron sus restos mortales con el respeto que exigen las fuerzas demoníacas, por lo que Salem vio con sorpresa cómo la amenaza diabólica seguía propagándose. Tras la ejecución de George Borrus, Cotton Mather se reunió con el juez William Stoughton. Me inquieta todo lo que ha ocurrido en la ejecución. Podría derivar en actos violentos contra los jueces. Les alarmaba la furibunda reacción vivida en la última ejecución. Parece ser que lo que ocurrió en la ejecución de George Borrus minó la confianza de los vecinos de Salem en el tribunal. Sé que los honorables magistrados son hombres de excelente juicio que no se toman su labor a la ligera. Mather temía un estallido de violencia contra los jueces, pero cuestionaba su uso de las pruebas espectrales. ¿Espectrales? ¿Cuestiones nuestro parecer? No, en absoluto. Sé que distinguís los hechos de las artimañas en vuestra búsqueda de la verdad y que sabéis reconocer perfectamente una inocente cuando la juzgáis. En la comunidad puritana había mucha gente preocupada por el aumento del escepticismo. Creían que el que empezaba a poner en duda la brujería, dudaría también del diablo
y no tardaría en cuestionar la existencia de Dios. Está pasando algo diabólico. Pese a sus reparos, Mather confiaba en que los jueces resolverían la crisis y seguía convencido de que Salem estaba asediado por las brujas. Recomiendo cautela a la hora de buscar la verdad. Culpable. Los juicios se sucedían y los arrestos no paraban de aumentar. Culpable. 6 personas más fueron juzgadas y condenadas a muerte. Culpable. Culpable. Una de las condenadas fue Martha Corey, una de las primeras feligresas de la iglesia del pueblo de Salem, acusada desde hacía 5 meses. Mientras tanto, en el pueblo de Salem, el pastor Parry se reunió con el terrateniente Thomas Putnam. A ellos, como a Cotton Mather y William Stoughton, también les preocupaba el creciente escepticismo ante la caza de brujas. Mi sobrina Abigail dice haber visto 40 brujas juntas. Y una sospechosa confesó haber asistido a un aquelarre de 200. Samuel Parris temía por igual a las brujas y a los que dudaban de ellas, ya que sabía que si la caza de brujas resultaba ser una farsa, su tren de vida y su futuro estarían en juego. Obviamente, Parris estaba muy preocupado y lo que más le asustaba era quedarse sin trabajo. Por un lado, todas estas confesiones lo único que hacen es dividir a la comunidad. Thomas Putnam era un hombre rico. Estaba casado con Ann Putnam Sr. y era el padre de Ann Putnam Jr., el miembro más letal de la acusación. Casi todo el que acusaba acababa en la horca. Pero por otro tenemos la oposición de ciertas familias como los Nurs, a las que se unen los vecinos descontentos con el rumbo que ha tomado el proceso. Lógicamente era una situación tensa para los Putnam, ya que Thomas, su mujer y su hija habían acusado a muchos de brujería. Y te garantizo que ambos bandos dirán que todo empezó en tu casa. Sabía que eso sería su fin. No podemos permitir que dejen de querer que eliminemos a las brujas de Salem. El diablo y sus esbirros están en guerra con Cristo y sus seguidores. Viendo peligrar su futuro como ministro de la iglesia de Salem, Parris lanzó una advertencia a su congregación, recordándoles que si allí tenían brujas, en toda Nueva Inglaterra había hordas. Samuel Parris perdió un poco el norte durante el proceso. Se aferró al poder y a la validez de los juicios. Cuando aumentaron las hostilidades y la gente empezó a morir, al ser él uno de los responsables, muchos vecinos se pusieron en su contra. Debió de ser muy incómodo para él. Recordemos el texto del libro de las Revelaciones 17:14. Samuel Parris lanzó una diatriba contra Satanás y la maldad que había desatado en su comunidad. Y nada menos que la gran batalla final entre Cristo y el diablo. Luego preguntó por qué algunos feligreses habían dejado de acudir a la iglesia. Se tomó muy a pecho que dejaran de ir. Parris les pidió a los asistentes que fueran a hablar con los ausentes. Quizás alguno de vosotros. Uno de ellos era Samuel Nurse, el hijo de Rebecca Nurse. A los ausentes. Rebecca Nurse fue uno de los primeros miembros de la congregación de Parris que fueron acusados. Finalmente. Seguramente no iba porque Parris era uno de los responsables de la muerte de su madre. Lo más abyecto. Parris terminó su sermón proponiendo la excomunión de Martha Corey, aunque fuese, según él, una mera formalidad dada su condena por brujería. Aquellos que estén a favor de expulsarla de la iglesia de Dios, por favor, que alcen la mano. Con gran inquietud vio cómo no todas las manos se levantaban. Era evidente que los vecinos estaban cada vez más descontentos con el cariz que había tomado la caza de brujas. Lo que vino a continuación fue aún peor para aquellos que creían que el demonio se había infiltrado en su pueblo. ¿Lograron derrotar a las fuerzas malignas que asolaban Salem?
Con 11 ejecuciones a sus espaldas, el tribunal condenó a 9 más. Culpable. Pero un acusado decidió plantarle cara. Giles Corey era el marido de Martha, que también fue acusada de brujería. ¿Cómo quiere ser juzgado? Según las normas, a los acusados de brujería había que preguntarles: ¿serás juzgado por Dios y tu país? Te lo preguntaré de nuevo. ¿Cómo quiere ser juzgado? Giles Corey siguió sin responder. ¿Por qué te niegas a hablar? Oikos presents 15 Seconds of Strength. Here we go. Steve's got a trunk full of groceries and no one to help him. Oh, that's tough, Jim. Looks like a 5-trip load at least. He grabs the first bag, the second. Bob, it looks like he's trying to do it all in one trip. He shimmies the door open, steps over the dog. Oh, and he stumbles. Oh, right into the kitchen without missing a beat. Jim, now that's a man who eats his protein-packed Oikos. With 15 grams of complete protein in each cup, Oikos Triple Zero can help build strength for every day. Oikos, stronger makes everything better. Tribunal, nadie ha sido escuchado de manera justa. No quería jugar al juego mortal que eran los juicios de Salem, así que se quedó callado. A pesar de haberse declarado no culpable, se acogió al derecho al silencio, que en aquella época estaba penado con un extraño método de tortura. Prefiero que me condenéis directamente a la pena que queráis. Pues que así sea. Primero los brazos. Átale los brazos. Los magistrados y los jueces decidieron usar un método de castigo muy antiguo y muy poco habitual. ¿Sigue sin querer confesar? Que consistía en obligar a alguien a decir la verdad, exprimiéndole en el sentido más literal de la palabra. Colocaron a Giles Corey en el suelo, en un espacio público. Le pusieron una tabla encima y empezaron a apilar piedras. No paraban de ponerle más y más peso para obligarle a ser juzgado. Ni siquiera querían que confesara, solo que se enfrentara al tribunal. Pero no lo hizo. No quería decir nada. Creo que nos sobreestimamos a la hora de valorar el comportamiento que tendríamos si estuviéramos en una posición de poder. Si se me otorgara el poder, doy por hecho que sería benévola. Sería una buena persona que trataría bien a los demás. Pero todos sabemos lo mucho que el poder corrompe a la gente. Eso ocurre porque olvidamos que las personas sobre las que ejercemos el poder son como nosotros. Son seres humanos que merecen nuestro respeto. Cuando a alguien se le otorga, aunque sea de manera aleatoria, una posición de poder, suele entrar en un ciclo en el que cada vez se aprovecha más de su posición de poder. La moraleja que debemos extraer de la fábula moderna de la autoridad y la corrupción inherente a ella es que cuando nosotros como individuos se nos da cierto poder, debemos evitar desindividualizar a las personas. Es decir, no debemos dividir la sociedad en grupos. Ahora nosotros somos los que estamos en el poder y ellos son distintos, son los que no tienen poder. También es importante no deshumanizar a aquellos que no tienen tanto poder como tú, porque creo que las personas tenemos una facilidad increíble para decir: yo soy un ser humano, soy complejo, soy bueno, pero ellos no son seres humanos como yo, así que se merecen recibir un trato peor. Esto es lo que pasa en las cárceles, en las sociedades, en cualquier sitio donde alguien se siente superior al resto. No obstante, y dentro de este marco, también creo que debemos tener mucho cuidado y no dar por hecho que los poderosos son los otros, porque eso deriva en una villanización de un pequeño porcentaje de la sociedad. Todos tenemos autoridad en ciertos aspectos de nuestras vidas, ya sea en nuestra familia, en nuestra vida social o en el trabajo, y en todos esos ámbitos puede darse un abuso de poder. Así que debemos luchar por no convertirnos en los monstruos que nosotros mismos tememos.
Giles Corey tardó días en morir. Durante varios días fueron añadiendo paulatinamente más y más peso. Imaginaos, al que pasó por allí la primera mañana, vio el comienzo del proceso y volvió a pasar al día siguiente y al siguiente. Debió de ser un espectáculo aterrador. Era fundamental hacer de todo un espectáculo público. La gente pasaba por allí y veía a Giles Corey literalmente medio muerto, siendo aplastado hasta morir. Según la leyenda popular, sus últimas palabras fueron "más peso". Llegó un momento en el que tenía tanto peso encima que la lengua se le salía de la boca y el subdelegado del gobierno se la volvía a meter con el bastón. Era horroroso. La tortura de Giles Corey supuso un punto de inflexión para algunos. Llevaban meses y meses de juicios y aquel hecho hizo que la gente empezara a preguntarse si se habían pasado de la raya, si aquello no era un acto de crueldad impía. Giles Corey se negó a ser juzgado, convirtiéndose en el 12º ejecutado. Aquel fue uno de los sucesos más escandalosos de la caza de brujas. Cuando se acusa a una persona de cometer un crimen atroz, como pasó en Salem, la gente se vuelve hipersensible ante todo lo que indique que alguien pueda cometer el mismo crimen y a menudo acaba acusando a inocentes de crímenes que no han cometido. Esto puede derivar en un bucle malsano, en el que la gente vigila constantemente a los demás en busca del otro, de la amenaza infiltrada en la comunidad. Esa gente no busca la verdad, sino la confirmación de su creencia primigenia. Y encuentra pruebas porque solo busca aquello que corrobore su creencia. Las noticias que vemos por televisión son una poderosa fuente de información, pero también generan miedo y desinformación. Cuando en las noticias vemos personas comportándose de manera agresiva o extraña, nos da la sensación de que están por todas partes. Y de repente nos damos cuenta de que estamos totalmente alerta, buscando indicios de que cualquier persona que vemos podría formar parte de algo siniestro y malvado. Entre los años 80 y 90, muchos estadounidenses desarrollaron un miedo desmedido al satanismo. Se acusó a muchísima gente de practicar rituales satánicos, sobre todo en guarderías. Aquellas acusaciones no tenían base alguna. Lo que ocurrió fue que se creó un estado de pánico, de histeria colectiva en el que la gente empezó a creer que personas totalmente inocentes eran capaces de llevar a cabo actos atroces. Aquello fue un reflejo de la histeria vivida durante los juicios de Salem. Un grupo de personas empezó a creer que otros individuos, los otros, gente que no era como ellos, practicaba el ocultismo. Pese al creciente malestar social, las ejecuciones no cesaron. El 22 de septiembre llevaron al patíbulo a 8 condenados más, 7 mujeres y un hombre. Al final del día, la cifra total de víctimas ascendía a 20. La sed de sangre de Salem parecía imparable. Cualquiera que fuese la motivación de la acusación, una vez empezó a morir gente, aquello fue imparable. Llegaron a un punto en el que simplemente tenían que seguir. Ocho sospechosas de brujería fueron ejecutadas tras la cuarta sesión judicial. En ese momento, aquel tribunal tenía una tasa de condena del 100%, una exageración comparada con la de Inglaterra u otras zonas en las que también hubo persecuciones de brujas. Mientras los 8 condenados se balanceaban en la horca, el reverendo Nicholas Noyes se dirigió a la multitud. Es muy triste ver a estos 8 propagadores del fuego del infierno. Muchos de los asistentes debieron pensar que esas 8 personas no parecían propagadores del fuego del infierno. Daba la impresión de que los vecinos de Salem ya habían tenido suficiente. Al final, la de Salem fue una historia de resistencia. La historia de una comunidad que, ante la tiranía religiosa y judicial imperante, acabó diciendo:
Esto no está bien. Tenemos que pararlo. A pesar del aumento de la oposición a la caza de brujas, la cifra de acusaciones siguió creciendo. Los jueces utilizaban a las chicas afectadas en los casos que analizaban por su habilidad para sentir la presencia del mundo espectral. Un día de camino a Ipswich, vieron a una mujer y empezaron a tener convulsiones. Pero en vez de acusar a la mujer, las personas que presenciaron la escena se limitaron a observarlas o pasaron de largo. Las chicas recobraron la compostura y siguieron su camino a sabiendas de que sus días de poder estaban contados. Es de locos. Hay 150 sospechosos en la cárcel, docenas en Andover. Esto no tiene fin. Con las cárceles llenas de acusados de brujería, a principios de octubre el Tribunal General se reunió para discutir los juicios de Salem. El gobernador de Massachusetts, William Phips, estaba cada vez más preocupado. A finales de verano ya había muchas voces críticas y William Phips era el único que podía decidir si debían involucrar a Londres. Este tribunal debe... Había estado evitando deliberadamente decirles a sus superiores en Inglaterra que las cosas se les habían ido de las manos en Salem. La gente se pudría en aquellas cárceles, morían en condiciones terribles. Había demasiada miseria, oscuridad y muerte. Las chicas afectadas acusaban a gente que no encajaba en el arquetipo de bruja. De hecho, algunos de los acusados eran miembros importantes de la sociedad, hombres y mujeres pudientes que tenían importantes contactos políticos en Boston. Prefiero que se escape alguna bruja a condenar a un inocente. El juez William Stoughton no estaba dispuesto a permitir que se insinuara que había habido algún error. Este tribunal fue designado por Dios. Y Dios ni comete errores, ni permitiría que un inocente acabara en la horca. La siguiente acusación lo cambió todo. Lamento informarle de que su esposa está entre las últimas mujeres acusadas. ¿Mi esposa? El reverendo John Yale apoyó las ejecuciones de brujas desde el principio y su mujer acababa de ser acusada. Pero eso no era nada comparado con lo que vino a continuación. La señora Phipps también. Estos hombres poderosos habían sido convocados por Dios para erradicar el mal que asolaba sus tierras, pero la acusación nombró a dos de sus mujeres. ¿A qué estaba jugando el diablo? Al ver que su esposa corría el riesgo de ser ejecutada, Sir William Phips dejó de pronto de apoyar la caza de brujas. Escribiré a Londres para reunir al Consejo. Entre tanto, el tribunal y todos los juicios quedan suspendidos indefinidamente. Las persecuciones de brujas acaban cuando empieza a haber una oposición contundente. Y eso fue claramente lo que pasó en Salem cuando se empezó a acusar a personas de clase alta, con amigos en las altas esferas que podían sacar a la luz la red de mentiras que se había ido tejiendo alrededor de las fantasías de un grupo de adolescentes de Salem. Lo que puso fin a la crisis fue la clase alta. Las acusaciones fueron escalando poco a poco hasta llegar a lo más alto de la sociedad. Que la acusación nombrara a su esposa fue, sin duda, Oikos presents 15 Seconds of Strength. Here we go. Steve's got a trunk full of groceries and no one to help him. Oh, that's tough, Jim. Looks like a 5-trip load at least. He grabs the first bag, the second. Bob, it looks like he's trying to do it all in one trip. He shimmies the door open, steps over the dog. Oh, and he stumbles. Oh, right into the kitchen without missing a beat. Jim, now that's a man who eats his protein-packed Oikos. With 15 grams of complete protein in each cup, Oikos Triple Zero can help build strength for every day. Oikos, stronger makes everything better. Lo que hizo que Sir William Phips cancelara los juicios.
Había un punto en la escala social que la acusación no podía sobrepasar porque la cultura de la época no podía consentir que llegara tan lejos. William Stoughton se enfadó tanto por la cancelación del proceso que salió hecho una furia de la sala. Estábamos limpiando estas tierras. Creía que estaban interrumpiendo su labor de purificar a la sociedad. Que Dios se apiade de este país. La semilla del arrepentimiento tardó en germinar en Salem. A los acusados por crímenes de brujería, que salieron con vida, les cambió la vida para siempre. Durante los meses siguientes fueron liberados más de 150 sospechosos de brujería. Todos, menos los que no pudieron pagar las tasas de encarcelamiento. Los familiares de los encarcelados se veían obligados a vender propiedades, ganado, lo que tuvieran, para pagar la deuda de aquel ser querido que había pasado un infierno creyendo que le aguardaba una muerte segura en la horca. Muchos supervivientes, como Dorothy Good, de 4 años de edad, nunca se recuperaron del trauma. Su padre solicitó una compensación económica al Tribunal General por las secuelas que le quedaron. El coste humano se tradujo en pérdidas de seres queridos, de propiedades y en una gran pérdida de confianza en la bondad de la comunidad. El eco de la indescriptible maldad que devastó Salem aún resuena en nuestra memoria, y es una historia que no ha perdido vigencia. Las flaquezas humanas que provocaron la crisis de Salem no han desaparecido. La gente sigue buscando chivos expiatorios en épocas difíciles y sigue culpando al diferente de todo lo malo que ocurre. Pocos responsables de lo ocurrido en Salem admitieron que estaban equivocados. Muchos ministros de la Iglesia, como John Hale, nunca dudaron de que todo fue obra del diablo. Como suele pasar, las decisiones de los poderosos les afectaron más a los demás que a ellos. Uno de los líderes puritanos sufrió una muerte macabra. Sarah Good le dijo a Nicholas Noyes que Dios le daría sangre para beber, y resultó ser una profecía. Noyes murió de una hemorragia ahogándose en su propia sangre. El famoso pastor Cotton Mather estaba deseando autoexculparse. Cotton Mather y los demás responsables de los juicios trataron con ahínco de darle la vuelta a la historia. Mather escribió su crónica personal de los juicios. Justo después de los juicios, Mather escribió Las maravillas del mundo invisible, que era básicamente propaganda. ¡Qué típico! Se produce una tragedia y al día siguiente se escribe un bestseller sobre ella. Mather tenía un gran interés en demostrar que actuaron correctamente durante los juicios de Salem. Pero obviamente la historia discrepa. Pese a la certeza de Cotton Mather, nadie sabía decir a ciencia cierta qué provocó la plaga maléfica que invadió Salem. Ni siquiera las chicas afectadas parecían comprender la causa de su aflicción. Cuando se detuvo el proceso, sus síntomas fueron mitigándose hasta desaparecer por completo. Creo que aquellos ataques que sufrían las chicas del pueblo de Salem en 1962 eran una representación del miedo y de las neurosis. Estaban sometidas a una iglesia opresiva que coartaba todas las libertades de las que disfrutamos hoy en día, como la libertad de expresión, de pensamiento, de vestirse como uno quiera, de bailar y de elegir a tu propio esposo. El germen de la histeria y las psicosis colectivas y el pánico moral es una persona que dice, he visto esto, o me ha pasado esto otro.
Puede que en Salem esa primera persona fuese alguien que estaba traumatizado, por lo que su reacción fue mucho más elaborada de lo que cabría esperar. Puede que fuese una persona traumatizada que experimentó un síntoma extraño dentro de su trastorno de estrés postraumático. Eso lo vio otra persona, un amigo quizás, que pensó: oh, creo que yo también lo veo. Yo también lo estoy sintiendo. A partir de ahí empieza a haber más y más gente que dice estar sintiendo lo mismo. Es muy complicado averiguar si lo sienten realmente o si lo están fingiendo. El contagio se extiende y se extiende, y cada vez hay más personas que dicen más o menos lo mismo. El resultado final es esa histeria colectiva, ese pánico, sobre todo en una sociedad en la que las mujeres están oprimidas. No se las escucha, no reciben la atención necesaria para lidiar, por ejemplo, con la ansiedad o con trastorno de estrés postraumático. Ahí es donde esas mujeres miran a la paciente cero y piensan: vale, si hago eso me harán caso, me prestarán atención y seré una de las populares. Los adolescentes son especialmente propensos a caer en este tipo de contagio social, porque están tratando de encontrar su lugar, de encajar, de descubrir el modo correcto de actuar. Y eso los hace más sugestionables. Esa combinación hace que los jóvenes adopten más fácilmente ese tipo de conductas erróneas y potencialmente dañinas. La mayoría de las chicas se fueron de Salem. Mary Walcott se casó, igual que Mercy Lewis. Algunas se esfumaron por completo, como la criada de John Proctor, Mary Warren, y una de las primeras que sufrió ataques, Abigail Williams. John Hale seguramente se refería a ella cuando más tarde escribió que una de las afectadas nunca recuperó la cordura. Ann Putnam Jr., por otra parte, tuvo un final muy diferente. Quiero ser humillada ante Dios. Años después de los juicios, seguía soltera, vivía en Salem y llevó a cabo una asombrosa disculpa pública. Dijo que quería que la humillaran tirada en el suelo por haber hecho algo tan horrible. Se disculpó de que la providencia divina hubiese hecho de ella un instrumento miserable y dijo que las personas a las que había acusado eran inocentes. Lo admitió. Dijo que los ataques y las acusaciones fueron producto de un engaño de Satanás. Eran personas inocentes. Satanás sigue existiendo y sigue engañando a la gente. De todos los hombres que participaron en la caza de brujas, Samuel Parris fue el único que admitió que podía haberse equivocado. A los 5 años de su llegada a Salem, la muerte de su esposa fue el golpe final que le hizo renunciar al ministerio. Debieron ser unos largos 5 años y medio desde que su hija y su sobrina empezaron a mostrar aquellos extraños síntomas. Parris dejó atrás a la acusada de brujería que más tiempo pasó en prisión, su antigua esclava Tituba. Llevaba muchísimo tiempo en la cárcel, en condiciones terribles. Cuando quisieran soltarla, Samuel Parris dijo: «Yo no pienso pagar», y fue comprada por otro miembro de la comunidad que pagó su tasa carcelaria. Ella es el principio y el fin de toda esta historia. Lo aprendido en Salem jamás será olvidado. La historia nos enseña una y otra vez que grandes agrupaciones de gente pueden hacer mucho daño a los demás. Y eso puede volver a pasar. Aquello no fue ni mucho menos un hecho aislado. Salem forma parte de Estados Unidos. No es una aberración, es la historia de lo que ocurre cuando un grupo de personas que se guían por el miedo y por una ideología que no deja espacio a la verdad, tienen el poder de decidir sobre las vidas de la gente.
Las personas involucradas en la crisis de Salem eran amables, instruidas y reflexionaban sobre su entorno. Eran igual de listas que nosotros, y nosotros también somos capaces de tratar injustamente a los miembros de nuestra comunidad que necesitan ayuda, atención y apoyo.